Bueno, es un barco. la distensión de las masas. Después de la rebelión de las masas de Ortega y la rebelión de las élites de Christopher Lasch, tenemos la distensión de las masas de Carlos López Olgueras, editado por Homo Legens, que tiene un subtítulo, creo que ambiguo, El antiprogre. Don Carlos López Olgueras, muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches. O sea, un profesor de enseñanza media escribe un libro que se subtitula El antiprogre y además pretenderá seguir dando clase y eso, ¿no? Sin que te echen. Pues efectivamente, porque yo cuando estaba preparándome la entrevista, porque como soy un mero profesor de secundaria con mucha experiencia, eso sí, 25 años ya, pero todavía me quedan otros tantos para la jubilación, que eso es lo fuerte, pues hasta los 70 más o menos. Cuando estaba preparándolo decía, vergüenza y valentía. Vergüenza porque quizá no tenga que ser yo el que salga a la palestra para protestar contra el oprobio al sentido común, al magnicidio contra la sinrazón de lo políticamente correcto, y valentía porque sí, porque hay que luchar contra el statu quo este de la tiranía del despotismo, iba a decir ilustrado, pero nada ilustrado, de lo políticamente correcto, que sus tentáculos están extendiéndose desde la educación hasta la economía, pero por todos los sitios. El título de La distensión de las masas es un remedo a la contraria de Ortega. Hoy las masas permanecen distendidas, permanecen livianas, y las masas, eso sí, permanecen porque se les ha administrado el brebaje del conformismo, el elixir de la subvención por parte de la socialdemocracia, que yo diferencio entre socialdemocracia y progresismo, que es diferente, pero hay veces que es difícil encontrar las diferencias, ¿verdad? Y desde ese punto de vista, pues sí es una valentía porque dices, ¿qué me va a pasar a partir de ahora? Y en cuanto al subtítulo del antiprogre, es polémico. Como decía Gustavo Bueno, cuando tú piensas contra alguien. Y en este sentido, en el siglo XXI, es muy fácil pensar contra la socialdemocracia. Eso le pasaba mucho a Gustavo, ¿eh? Eso le pasaba mucho a Gustavo, que cuando pensaba contra alguien, pero vamos, no, me parece, ¿qué va a encontrar aquí el lector? Es decir, es una colección de textos, es un discurso hilado, es una serie de reflexiones articuladas en torno a un eje. ¿Cómo lo has planteado? Bien, lo he planteado, si uno es profesor, pues yo siempre le digo, léete el prólogo, el prefacio y luego te vas al capítulo 7. Historia y educación, esa es otra historia, que es en la que yo manejo y tengo cierta experiencia. También en el prefacio comento que el libro es un centón, es decir, es un conjunto de citas literarias muy sabrosas, y por tanto, si uno acude a la RAE, a la definición de centón, pues ve que es un texto con escasa originalidad. Escasa originalidad por mi parte, pero gran originalidad porque aparece en Cervantes, por ejemplo, pues aparece Shakespeare, aparece el Teatro Crítico Universal, aparece usted, por ejemplo, unas cuantas veces. Lo que no es tradición es plagio, ya sabe, lo que no es tradición es plagio, que decía Dors. Entonces se va a encontrar un manual contra la indecencia de lo políticamente correcto. Es una reflexión histórico y filosófica de lo que yo he leído en los últimos 30 años y que al principio no iba a ser un libro porque esto iba a ser un decálogo de la historia, unas fórmulas de la historia que yo iba a preparar para mis alumnos y para favorecer mi pedagogía en clase, pero de repente un día me encontré con tal almanaque y tal arsenal de citas que dije, esto le tengo que dar un toque diferente y sobre todo, claro, es que la situación de hoy en día es nauseabunda. Oye, Carlos, la pregunta que tenía Carlos Esteban, que te la voy a hacer yo mientras él termina de ver el libro. Tú eres profesor de enseñanza media, es decir, estás en contacto con chavales de 14, 15, 16, 17, ¿verdad? Hoy, ese discurso de lo políticamente correcto es esencialmente un discurso de poder. Y tradicionalmente no hay nada que más incomode a un adolescencio que el discurso del poder. ¿Tú ves en tus alumnos, en tus chavales, capacidad de reacción, tendencia a la rebeldía respecto a ese discurso, o también los está machacando como al resto de la humanidad? Veo que hay esperanza, porque uno recibe no diamantes en bruto, porque las familias parece que no, pero trabajan también y te depositan sus hijos, y entonces dices, alumnos que tienes que de repente salen y sabes que van a ser joyas para la sociedad, es decir, tengo mucha esperanza en ese sentido. Pero todo esto está programado y planificado desde la progresía internacional para, precisamente, yo hago una diferencia entre maestro, profesor y docente. Maestros ya prácticamente no queda ninguno, profesores quedamos pues 4 o 5, por así decirlo, y docente, que es el triunfo de la escuela progresiva de John Dewey en los años 60, en el cual el profesor era un mero guía del aprendizaje, que hoy en día ya ni del aprendizaje ni nada, es un mero comparsa. Entonces, ¿hay esperanza? Sí, pero es que ellos son expertos en la materia
y están desconectando a los profesores, pues no hay más que ver, la mayor apostasía que ha habido es el aceptar sin ningún tipo de rubor la tautología más estúpida que he visto en mi vida, que es el aprender a aprender, cargándose el mito del tercer hombre. Espera, que estás metiéndote en un terreno. ¿Cuánto tiempo te puedes quedar más con nosotros? Yo el que... ¿Ahora? Porque tenemos luego en guión un asunto que es que me viene fenomenal que esté esto aquí. Y vamos a revisar la respuesta que había dado el Gobierno a un diputado de Vox que preguntaba en las Cortes sobre la jerarquía de conocimientos en la enseñanza, y el Gobierno contestaba que no hay jerarquía de conocimientos y que las matemáticas valen tanto como la educación sexual. Y me vendría fenomenal que para ese tema te quedaras aquí con nosotros. Sí, así que si te parece, vamos a seguir con el libro y luego entramos en esta cuestión específicamente. Estábamos en la capacidad de rebeldía o no de los jóvenes. ¿Entienden por qué? Quiero decir, tú piensas, España, por ejemplo, 40 años de educación nacional católica, ¿no? Bueno, menos, pero bueno. Resultado, al cabo de poco tiempo, la generación más atea de la historia de España. Ahora estamos con un discurso mucho más opresivo que aquel, porque está en todas partes absolutamente, pero no sé si el que tiene un instinto de rebeldía tiene claro frente a qué se rebela. Cada vez está siendo más difícil, porque hay que tener en cuenta que el frente está abierto como la Primera Guerra Mundial, la guerra de trincheras, pero hay trincheras por todos sitios, trincheras socialdemócratas o progresistas, y entonces, claro, ellos reciben ataques desde sus plataformas digitales, en su móvil a diario, incluso con compañeros, que claro, aquí ha habido un problema, igual que el clero ha bajado de nivel intelectual muy fuerte en los últimos años, y esta es una de las explicaciones, el por qué estamos en esta situación, también el nivel de los profesores ha bajado. Entonces, los alumnos tienen muy claro dónde está el caviar y dónde está la calidad, y siempre ha sido así. Yo llevo 30 años dedicado a esto y lo he observado. Empecé como entrenador de fútbol a los 17 años y yo he observado, y esto casi es una regla matemática, En el momento en que a mí me han ido venciendo, he vuelto a recuperar el nivel, porque hay un momento en que te cansan. A mí, cuando yo era muy, muy exigente, me regalaban muchas cosas los alumnos. Cuando he dejado y he apostatado los últimos años, ahora he vuelto a recuperar, como digo, el índice de regalos ha bajado. Es decir, ellos, es el futuro, serán un 10% de la población, pero es el 100% del futuro, los jóvenes. Entonces tenemos que apostar por ellos sí o sí. No hay otra, porque es el 100% del futuro. Entonces yo sí que tengo esperanza, y claro que sí, yo tengo muy buenos alumnos que han venido a la Feria del Libro, por ejemplo, antiguos alumnos y alumnos, que para un tocho como este, pues hombre, han venido por mí, ¿no? Porque me conocen y demás, pero porque ellos tienen claro que hay una situación de imposición. Hay un adoctrinamiento masivo y generalizado. Carlos. Hablábamos antes, justo antes en el tema anterior, del caso del instituto americano, de Michigan, que se ha rebelado contra la imposición de la cultura LGTB y tal. Y yo estoy convencido, vamos, por lo que conozco de los chicos jóvenes, estoy convencido de que la cuestión es algo que creo que los progres no preveían. Ellos, cuando se rebelaban contra el estamento educativo anterior, era porque nosotros tenemos la razón y estos son unos viejos apolillados que venden cosas, que venden mercancía ebriada. Pero yo creo que no, yo creo que en parte es que hay un instinto de rebeldía en determinada edad, y que esto, cuando se convierte, puede ser una excitante escuela de pensamiento cuando empieza, pero cuando ya se ha convertido en lo ortodoxo, pues es muy aburrido, muy aburrido. ¿Tú has vivido esto? ¿Tú has vivido que los alumnos más inquietos intelectualmente más tal son los que se revuelven, incluso cuando sea de forma casi instintiva, contra la doctrina, contra esta doctrina obligatoria de lo woke, de lo políticamente correcto y tal? Sí, sí que lo he vivido con casos muy concretos que incluso quieren dejar la carrera precisamente por ese espíritu de rebeldía, porque se supone que en sus familias, no se supone, seguro que en sus familias, porque tampoco podemos ser tan presuntuosos de que el colegio o el instituto lo haga todo, ni mucho menos. Entonces, sí es cierto que los que tienen mayor inquietudes y mayor nivel intelectual y académico son los que más luchan, pero también desde el otro punto de vista.
Desde el otro punto de vista, es decir, yo tengo alumnos, o he tenido, vamos a hablar en pasado, he tenido alumnos que tienen un muy buen nivel y han comprado el discurso absolutamente. Porque también, como decía Dalmacio Negro Pavón, en un libro que recomiendo, que es La Europa debe al cristianismo, buenísimo, dice que los cambios históricos son precedidos por los cambios en la sensibilidad de las personas. Tú analizas primero qué tipo de sociedad quieres tener y entonces cambias a las personas. Se fabrica el consenso sexual y a partir de ahí pues consigues lo que quieres. Entonces, cada vez nos queda menos tiempo. Es cierto que hay joyas buenísimas, porque con nombres y apellidos, y llevo ya 30 años. Entonces, cuando yo estoy deprimido, que hay muchas veces que lo estoy por la situación de España y por la situación de la educación, miro a estos chavales y digo, bueno, creo que hay soluciones, creo que hay soluciones. Hay partido. Hay partido, es decir, sí, mira, yo utilizo esa metáfora, o esa analogía, en una conferencia que hubo, yo decía, tenemos que reconocer que el partido de ida se ha perdido. Ahora, si queremos que el partido de vuelta sea como con el City 4-0, pero el partido de ida se ha perdido. Eso está clarísimo. Entonces, si queremos remontar, tenemos que empezar a valorar. Ellos son los mejores del mundo en marketing, desde hace muchísimos años, los mejores. Entonces tenemos que empezar a aprender también del enemigo, porque es un enemigo que ataca no como el tiempo que combate de frente, ¿no? Sino que es un enemigo que ataca por la espalda. Estoy completamente de acuerdo con eso de hay que aprender de ellos. Sí, José Antonio, pregunta, que nos vamos a la publicidad para seguir hablando con Carlos. Vale, si puedo con la voz, o empiezo a hablar como el padrino, no sé, una de las dos cosas. Puedes intentarlo, sí. Vamos a ver. El prólogo de Fernando Vilches dice que este libro no es fácil y que necesita el amparo del diccionario, que es como en el perro, el mejor amigo del hombre. Estoy completamente de acuerdo con eso, lo del perro y lo del diccionario. ¿Para quién es este libro? Si no es un libro fácil, tienes que venderlo. O sea, yo necesito, voy a comprar este libro, me voy a ir a la biblioteca de Molegens y ¿a quién se lo regalo? Aparte de leérmelo yo, uno para mí, y si lo regalo, ¿a quién? Bueno, tienes dos opciones. La opción, quizá vamos un poco con el humor, de si tienes algún amigo progre, pues es un muy buen regalo. No tengo ningún amigo progre. Lo suponía. Ya no. Pero es un libro para alguien que quiera reflexionar de verdad ante la imposición y que no se esté percatando de ello. Ya, de eso sí que tengo alguno. Y sí, es cierto que el vocabulario es técnico, pero es que las palabras son las que no son neutras, como dice Fernando Vilches, las palabras son las que te llevan. O sea, si yo utilizo plutócrata, cuando el otro día José Javier en el programa hablaba de los señores de las ideas, pues esos son los plutócratas que vamos a acabar trabajando para ellos, los Soros y compañía, ¿no? Sí, sí. Entonces, no hay otra palabra que defina mejor que plutócrata, al margen de dónde venga la palabra del griego y demás. Entonces, yo lo recomendaría a gente que quiera reflexionar y que quiera enterarse de esta imposición. El que quiera permanecer oculto, pues no sabemos hasta cuánto tiempo aguantará la civilización occidental, que es otra de las tesis de mi libro, que yo creo que la civilización occidental ha fenecido, no sé la siguiente cuál será, pero está finalizado. Y luego, siguiente pregunta, la última es, ¿a ti te importa que se subrayen tus libros? Bueno, de hecho es que, como hacían los victorianos, como hacía Ortega y Gasset, yo subrayo todo. O sea, yo si me leo un libro es para subrayarlo. Mi hermano Manolo me dice, no toques este libro, Ortega y Gasset. Es que, digo, hombre. Es que hay gente que a mí me recrimina que cojo un libro y empiezo a subrayar, pongo notas notas al margen. Yo pongo notas, al subrayo, y la gente sí. dice, no puedes hacer eso, es un pecado. Digo, oye, signos de admiración. Y si no, ¿cómo me entero? Hasta interrogación. Es más, hasta doblo alguna página para volverlo a ella y la gente me mira mal y me señala. ¿Sí? No, los libros están para destrozarlos. Y luego guardarlos con mucho cariño. Por supuesto.